Básicamente hablar de tres cosas que son las que eventualmente nos vienen a la cabeza cuando hablamos de educación: las aulas, los centros y los profesores, aunque daré más bien en otro orden, ¿no? Antes de venir aquí, un ratito antes, dije, bueno, pues yo voy allí a hablar de educación, de la escuela, etcétera, pero ¿por qué este empeño mío en hablar de las aulas? Bueno, es un empeño mío, efectivamente, bueno, la educación son más cosas que el aula, pero busqué unos museos, puse en Google que es donde buscamos el sentido de la vida, por qué estamos aquí, etcétera, y dije, bueno, vamos a ver qué dice cuando se habla de educación, pues el Museo Pedagógico. Y me salieron, aparte de algunas páginas adicionales sobre el Museo Pedagógico, la institución libre de enseñanza, etcétera, me salieron esos museitos pedagógicos que vamos a ver de vez en cuando, con esas aulas tan encantadoras que nos recuerdan nuestro pasado, etcétera, y me salió eso que ven ahí. Y todos los museos pedagógicos, el Museo Pedagógico Nacional, aquel de la Institución Libre de Enseñanza, el de Aragón, el siguiente que es el de Castilla-La Mancha, que es en Albacete, dije voy a ponerlo en francés, el Museo Nacional de la Educación, no me dio tiempo a ponerlo en inglés, etcétera, pero saldría lo mismo, sale siempre un aula. Hablamos de educación y sale un aula. Me recuerda esa frase de Groucho Marx, que dio título a una película en España, que es ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Y diría, bueno, ¿por qué lo llaman educación cuando quieren decir la escuela? O mejor, ¿por qué lo llaman la educación o la escuela cuando en realidad quieren decir el aula? El aula, la clase, esto más o menos es un aula, pero no hablamos de venir aquí un día. A mí me gustan las conferencias cuando voy a escuchar a alguien, porque pienso que, bueno, al fin y al cabo ese alguien pues va a intentar sintetizar en media hora, una hora o así, el trabajo de una vida o de una temporada larga, y por una vez está bien, por una vez de vez en cuando está bien. 5 horas al día, 5 días a la semana, 10, 15 años de vida, ya es un poquito más duro, ¿no? En inglés, en francés no lo llaman el aula es un nombre latino que, bueno, significa muchas cosas: el atrio de la casa, el patio, el chiquero donde se guarda el ganado, incluso la jaula en la que se puede meter una fiera, pero los ingleses dicen la classroom, que literalmente quiere decir la habitación de la clase o la sala de la clase. Y ojo, la clase no es la lección, eso es otra metonimia. La clase es una clase de algo, una clase de personas, una clase de alumnos, los hombres o las mujeres, los blancos o los negros, los ricos o los pobres. Todas esas distinciones funcionaron en su tiempo en el sistema escolar. Hoy suele ser más bien la edad, los de esta edad o los de otra, los de este nivel o el otro, los de un tipo, los que han elegido esto o aquello. Es decir, el origen del aula es la clasificación de la gente. Y bueno, pues parece natural, cuando una persona habla a muchas, esto que se dice ahora tanto en los estudios sobre internet, cuando uno hablaba a muchos, las instituciones broadcast, mucho antes del broadcast, que es una palabra, un término propio de la radio, la televisión, etcétera, existía la lección, o el sermón, que era donde uno hablaba a muchos en el templo o en el aula, y entonces pues parece la configuración natural. Y efectivamente, si vamos a buscar, si buscamos en el pasado, en los testimonios y sobre todo en las imágenes que son más reveladoras que los testimonios en este ámbito, muchas veces encontramos aula. Eso es un aula, es la más vieja que yo he visto en nuestra tradición cultural. No conozco la tradición oriental, creo que las habrá más viejas seguramente, pero esto es un aula de la Biblioteca de Alejandría. Es un anfiteatro, al final, arriba de esa escalera que se ve, estaba la palestra, o la cátedra, que es la silla donde se sienta el profesor. Abajo hay una piedra como para que se siente un alumno, un visitante, un invitado a hacer presentaciones, pero es un aula. Hay una docena de ellas, parece ser. Se han encontrado restos de una docena de ellas, algunas están restauradas, en la Biblioteca de Alejandría, por lo tanto, como poco, siglo IV. Pero podemos encontrar muchas más. Este es Constantino el Africano dando una lección de medicina. Esto es Voltolina, una lección de ética. Esto es el aula Fray Luis de la Universidad de Salamanca, donde yo pasé unos años. Pueden verla ahí.
Pueden ir y visitarla. Ahí estaba el aula, enorme, con sus bancos, el profesor arriba, etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño detalle, y es que todas ellas son aulas universitarias. Aulas universitarias. A veces representan al público, a veces unos textos difíciles, pero siempre veremos que son adultos. Son aulas para las personas que van en masa voluntariamente, en masa ellos, que son 4, o sea, que es una pequeña minoría dedicada a eso, a conocer, a adquirir, compartir un saber muy esotérico, muy minoritario, que es pues el vinculado al sacerdocio, el vinculado a la religión, el vinculado a la medicina, que todavía no termina de separarse del sacerdocio, al derecho canónico, es decir, a las profesiones que se van desgajando del viejo sacerdocio. ¿Tiene esto algo que ver con la escuela? No. Lo que hay por entonces, y va a haber durante mucho tiempo, es educación. Donde hay género humano hay educación, incluso en algún lugar más. Alguna especie puede haber algún punto de educación, muy raro. Pero lo que hay es educación sin escuelas. Eso es, por ejemplo, la mejor representación que tenemos de la educación en Grecia. Tenemos un joven que está en la parte a su izquierda, está aprendiendo música, una especie de flauta. En el centro no está aprendiendo a manejar un portátil, está aprendiendo a escribir sobre una tableta de las de entonces, de las de arcilla. Y luego allá hay un señor que no hace nada, que es el pedagogo. Es el que le lleva y lo trae. Sorry. En el reverso de la vasija está lo mismo, y en el interior, no quiero traer demasiadas imágenes, pues hay una imagen que es el mismo joven quitándose o poniéndose las sandalias. Es decir, que tenemos los 3 elementos de la educación, que son la música, la poesía, la lectoescritura, etc., y el deporte, la actividad física, pero lo que tenemos es una persona o un alumno con un tutor, preceptor, educador, como quiera. Es una imagen típica de las pocas que hay, que recuerda que es siglo II, de un pedagogo o un maestro con 2 niños, no está claro. Eso es un pedagogo con un niño. Esto es una de las imágenes más viejas, o quizá la más vieja que conozco, que se conserva un poquito, de una escuela romana, ya es siglo IV, Neumagen. Podría decir, ¿ya se parece a una escuela? Bueno, se han sentado, pero yo no diría que eso es un aula. Tenemos 2 niños, un maestro y un tercer niño que llega y saluda. Se parece mucho a algunos testimonios escritos que hay de cómo eran las escuelas. Llegué a la escuela a saludar al maestro y dije, hola discípulos, el maestro me dio un beso, etcétera, etcétera. Nada que ver con el aula tal como la conocemos. Pero, ojo, pronto aparecen las escuelas, pronto aparecen sitios donde maestros o algo así se ocupan de un número mayor de niños, pero son escuelas sin aulas. Si miramos las escuelas, las imágenes que tenemos de escuelas, y aquí ya sí que hay cientos de ellas, cientos, centenares. Si alguno tiene curiosidad, en una página web mía se puede acceder, no diré cómo, a montones de imágenes sobre aulas, ¿no? Encontramos escuelas que no tienen aulas. Por ejemplo, esta es una imagen, este es un cartel que hacen los hermanos Holding, 2 pintores famosos holandeses de la época del humanismo, es un anuncio para un maestro. Lo que ustedes ahí es que en la parte de abajo, el maestro y la maestra, hay un maestro enseñando a un niño, hay otros 2 que están sentados, uno sobre la mesa, otro escribiendo, bueno, mesa, es un banco que utiliza como mesa, uno de ellos, el otro está simplemente sentado, la maestra atiende a una niña, total, 4 niños con 2 maestros, si quieren lo llamamos aula, pero no es un aula. Tiene una curiosidad el texto, pero no me entenderé en ella, que es que dice, si no aprende le devolvemos su dinero. No es así, si no aprende, el torpe no paga. Pueden venir ricos y pobres, hombres, mujeres, niños y mayores y tal. De hecho, el reverso son el mismo maestro enseñando a los adultos. No es un colegio, no es un aula. Ese es un cuadro de la misma época, escrito con menos simpatía hacia la escuela, pintado con menos simpatía, de Peter Bruegel, el viejo. Bruegel no es cualquiera, se llama El asno en la escuela. Bruegel es quien ha ilustrado el elogio de la locura, una de las ediciones de Erasmo, es un humanista, es una persona culta, pero no cree en la escuela. Lo que viene a decir con ese cuadro es que es absurdo educar
al pueblo y en particular a los monjes y a las mujeres. Pero lo que me interesa es el desorden que refleja. Ya tenemos un maestro con muchos niños, es una caricatura, los niños observen cómo son, el maestro también hay que verlo aparte, y el único que tiene una expresión un poco inteligente es el burro, el asno. Pero la leyenda del grabado es, aunque el asno vaya a la Sorbona, no se convertirá en un caballo. Es una metáfora muy medieval que por mucho que te enseñan, bueno, lo que también decía la Universidad de Salamanca, ¿no? Aquello de quod natura non datur, salmantica non prestas. Si no has nacido con las capacidades, por mucho que te eduquemos, lo que pasa es que Brüder lo hace masivo. No se refiere a este o a aquel, sino que mucho más cruelmente lo aplica a la inmensa mayoría de la población. Otras imágenes no son tan crueles, pero dan esa impresión. Este es un cuadro típico con los como estos sí que hay cientos, ¿no? Es una escuela, que es una única sala, con un maestro que no tiene un aspecto muy cualificado, siempre con la vara en la mano, no se sabe quién hace qué, pero en general es un desorden, con niños y niñas de la misma edad, haciendo cualquier cosa, pegándose, desde luego raramente estudiando. No hay sillas ni mesas para todos, hay cosas por el suelo, es frecuente que haya algún perro o varios. Esas son las viejas escuelas, las one room school, las escuelas de aldea, pero también de ciudad, ¿no? El maestro a menudo es simplemente una persona que quizás sepa leer y escribir, no es necesario, muchos no sabían. Puede que practique otro oficio, es decir, que al mismo tiempo sea el zapatero, etc. Si sabe leer y escribir, también practicará otros oficios, puede que sea el pregonero de la aldea, que haga las cuentas para algún tendero, cosas por el estilo. Este cuadro no sé, es más cercano, es de Goya, se conoce en el estilo, se llama La letra con sangre entra. Tiene otros temas que comentar, pero me interesa solamente de nuevo el desorden del aula. Pero hay un momento en que llega al aula, ya lo que llamamos realmente el aula. ¿Qué quiero decir con el aula? Ahí empieza. Este es un dibujo de Comenio, o mejor dicho, un dibujo que ilustra un libro de Comenio, es parte del Orbis Pictus. Comenio, para los que no sean del gremio, es como si dijéramos el Darwin de la pedagogía, o, no sé, o el Newton de la pedagogía, o es a la pedagogía lo que Newton a la física, Darwin a la biología, pues no sé, Adam Smith a la economía, etcétera. Luego se puede estar de acuerdo, se puede que está muy superado, que no, pero Comenio es un monje moravo que escribe los primeros libros que se van a utilizar masivamente en la escuela y que codifica, por así decirlo, lo que quiere que sea el aula. Y entonces él empieza a representar ya un aula ordenada. No es que lo invente desde cero, ya lo están haciendo los jesuitas, pero los jesuitas lo están haciendo en la parte alta del sistema educativo, en la universidad y en la entrada a la universidad, que son lo que entonces se llamaban los colegios, que responderían al primer ciclo de enseñanza universitaria, o algo así, lo que se llamaban los liceos, los gimnasia, a los que iba muy poquita gente. Pero las escuelas a las que empiezan a ir las clases populares son las que han visto ustedes. Y están empezando a organizar algo parecido al aula, los escolapios, los lasalianos, los jesuitas, como he dicho, en esa parte alta, pero quien va a codificar esto, los escolapios van a avanzar bastante, incluso al mismo tiempo, pero no he encontrado imágenes de los escolapios, pero sí tenemos esta de Comenio. En realidad es lo que quiere Comenio que sea, no es lo que es lo que él propone que se haga. Y fíjense que en realidad hay dos grupos de alumnos, hay unos que son más pequeños y más numerosos, y otros, parece al fondo, más grandes. En alguna otra representación es algo muy parecido, los grupos, de manera que tenemos un aula, pero dos clases. Es decir, todavía no hay coincidencia entre aula y clase. Se empieza a agrupar a los alumnos, por edad, por el nivel de conocimiento, el avance, lo que sea, se empieza, digamos, a desdiversificar las clases, pero todavía no llegamos a la identidad, una clase, un aula, un profesor. Esos son los lasalianos, una representación posterior, pero aquí ya vemos un aula, aquí vemos otro aula, también lasaliano. Esto ya sí es un aula, ya ha llegado. Esto es el aula como hoy la conocemos. Podemos quitarle imágenes, podemos quitarle togas, uniformes, aumentar o reducir el número de niños, pero este es el esquema del aula, esto es el aula.
Esto es el aula de la escuela que aparece, digamos, en vanguardia en algunas de estas zonas religiosas, que luego se va a generalizar a partir del siglo XIX. De hecho, en el siglo XIX no es mayoritaria, pero se va extendiendo a final del siglo y en el siglo XX, a medida también que la población se urbaniza y la educación se universaliza, esto se va a convertir en el modelo universal. Aunque hoy sea el modelo universal de la escuela en general y de la escuela pública con mayor razón, esencialmente es un modelo nacido ahí. Lo mismo para las alumnas, a las familias se empieza a separar en centros o en aulas distintas. Es verdad que en ese periodo ese es el modelo dominante, es el que se va extendiendo, pero hay algunas otras cosas. Esos son las escuelas de Port Royal, los jansenistas, duraron un poco más de 10 años, estaban más por grupos pequeños, espacios más amplios, actividades más abiertas, pero como he dicho, no duraron, ¿no? Siempre hubo esas escuelitas rurales, los populistas rusos a final del siglo XIX llevaron las escuelas a todas las aldeas, los selvos, bueno, pues eran así como muy familiares, porque verán ustedes también que el maestro está un poco tieso, pero bueno, esto es una escuela Montessori de las Ursulinas holandesas. Pero Montessori insistió mucho en organizar el aula a escala del niño, espacios abiertos, movilidad, colores, cosas que se puedan mover, sillas y mesas de su tamaño, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo más de lo que se llamó los Open Spaces en los 60 y 70. En los años 60 y 70 hubo cierta experimentación, la imagen no es muy buena, pero bueno, aquí tienen lo que sería más o menos el equivalente en un grupo de hoy, pero si se fijan está abierto y ahí había otro grupo, y ahí hay otro grupo. Esto se hizo bastante en los 60 y 70 en Inglaterra y en los Estados Unidos, abrir los espacios. Tuvo dos tipos de problemas. Uno que es el que se suele aducir, que es el problema del sonido. Sabían menos sobre cómo organizar un aula de este tipo entonces, y tirar las paredes no bastaba, pero sobre todo tuvieron otro problema, que es que a los profesores no les gustaba esto. Los profesores querían volver a su aula, entonces empezaban a poner armarios, mamparas, pizarras, hasta que al final se construyó. También tuvo el problema de que en los 80, todo lo nacido en los 60 y los 70 estuvo mal visto. Los 80 son años de fuerte conservadurismo y bueno, pues por excesos de los 60 y los 70 o simplemente por efecto halo, pues todo lo que nació entonces vamos a cerrarlo y se cerró. Pero la pregunta para mí sobre todo es, bueno, ¿por qué ese tipo de aula tuvo ese tipo de éxito? ¿Por qué tanto éxito para la aula? Hubo otros modelos. Por ejemplo, hay un modelo, el modelo lancasteriano, que era un profesor con unos 1000 alumnos. El profesor, enseñaba a los alumnos mayores o más avanzados, los cuales enseñaban a grupos más pequeños, ¿no? Y a veces se llama eso, mal llamado, la escuela fábrica. Porque es verdad que lo hacían en lugares que a menudo tenían un origen fabril y escolarizaban a la clase obrera. Y uno ve esos lavados súper ordenados entonces con un montón de gente, que parece una fábrica, pero no, la fábrica es esta. Es decir, aquella escuela es verdad que tenía una regulación general muy pormenorizada sobre lo que había que hacer durante el curso, etcétera, pero luego cada grupo tenía su dinámica, lo que enseñaba un alumno era otro, no un profesor, y al final la escuela, lo que realmente es la escuela fábrica es el modelo de convenio. Explícale por qué. También sobrevivieron durante mucho tiempo las escuelas unitarias. Todavía de vez en cuando, hoy se las vuelve a mirar un poquito con cierta nostalgia. No solo nostalgia, sino no era ahí donde los alumnos aprendían en cooperación. No era ahí donde los más avanzados, por su capacidad, por casualidad o por edad, ayudaban a los que tenían más dificultades. No era ahí donde el maestro dirigía menos inmediata y constantemente el trabajo del alumno. Pero bueno, esas escuelas han sido absorbidas por la organización y también, digamos, por el plus de amor a la organización de los profesores, que siempre hemos preferido de estar en las ciudades a estar en los pueblos, ¿no? Pero lo fundamental, lo que quiero explicar es que el motivo fundamental por el que ese modelo triunfó es que Comenius entendió
que estaban entrando en un nuevo tipo de sociedad. Y más exactamente en un nuevo ecosistema comunicacional, que es el que gira en torno a la imprenta. ¿Qué quiere decir esto de ecosistema comunicacional? Que suena tremendo. Quiere decir simplemente que hasta entonces el texto había sido una cosa para sacerdotes, para escribas, para funcionarios y poco más. Pero con la urbanización, con la industrialización, con la reforma protestante, con la formación de los estados nacionales, etc., aparece la necesidad de utilizar el texto. Cuando uno va del campo a la ciudad, pues tiene que aprender a distinguir las direcciones, y las calles empiezan a tener nombres, las casas tienen números, los pisos también, los buzones, etc. Si hay que escribir, si hay que comunicarse con la familia que se dejó atrás, hay que escribir una carta. Si uno pasa de trabajar en la agricultura a trabajar en la industria, tarde o temprano tendrá que leer unas instrucciones, tomar una medida, calcular un peso, dar una mínima información. Si uno vive en la ciudad y quiere enterarse de lo que pasa, tiene que leer la prensa, o tiene que leer un pasquín, aunque sea, o una hoja parroquial, algo. Si uno quiere formar parte de la esfera política, tiene que tener capacidad de acceder a la prensa y los medios de entonces. Si uno quiere ser protestante en vez de católico, tiene que leer la Biblia por su cuenta. No ya que se la lea el sacerdote. Entonces todo eso es el nuevo ecosistema comunicacional, ¿no? Y eso Comenio lo ve, y ve no solo que hay que aprender a leer, sino ve también que el modelo sobre el que se basa ese sistema es el que él quiere aplicar en la educación. Y Comenio está maravillado con el caso de la imprenta. La imprenta supone que en lugar de hacer de cada libro una copia, una a una, siempre defectuosa, porque el escriba siempre se equivocaba, de un precio inalcanzable, de un volumen inmanejable, a las que solo pueden hacer unos pocos, es decir, esos miniados tan bonitos que vamos a ver a veces a los conventos y las iglesias, la imprenta lo que va a permitir es reproducir ilimitadamente esos textos con exactitud, todos igual, todos bien, si hay que cambiarlos se cambian todos para la próxima edición, etc. Y lo que Comenio se pregunta es, bueno, ¿por qué no hacemos esto con los alumnos? Vamos a hacer esto con los alumnos. Y entonces se deshace en metáforas sobre que el alumno es el papel, la lección es la tinta, el profesor es la pluma, bla, 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 no me acuerdo con exactitud, pero vamos, le gustaba la idea y eso es lo que aplicó. Si Comenio entendió que cuando la sociedad entra en un nuevo sistema comunicacional, la escuela tiene que cambiar. Puede cambiar y propone ese nuevo ecosistema escolar, que gira en torno al aula. El aula con su profesor, su libro de texto, su pizarra, pero en fin, básicamente es un local, un grupo, un profesor, un libro. Lo demás es auxiliar, es decir, en el cuaderno puedes copiar las cosas del libro, el profesor cuenta la lección que resume lo del libro, en la pizarra puedes poner unas notas, todo gira en torno a eso. Y con ese tipo de planteamiento es como, bueno, pues Comenio propone ese modelo del aula. Lo explica, con ese modelo enseñaremos todo a todos totalmente. Y Comenio, los escolapios, los demás entran muy en detalle sobre cosas que hoy damos por hechas y no nos las replanteamos y nos preguntamos por ellas, ¿no? Pero como todos los alumnos mirarán hacia el profesor estará en alto para poder verlos a todos, los alumnos al mirar hacia el profesor no se ven entre ellos, solo ven la espalda, la inexistencia de sus compañeros. El profesor le dirá a uno, lee en voz alta, y los demás leerán moviendo los labios en silencio y siguiendo la escritura en el cuaderno o en el libro con el dedo. Y de repente el profesor dirá, sigue tú. Y si no puedes seguir, bla, bla, bla. Es decir, hay páginas y páginas y páginas y páginas en la guía de las escuelas cristianas, en las constituciones, en la propia didáctica magna, sobre cómo organizar ese aula. O sea, ese aula es toda una tecnología social equiparable solo al taylorismo, el fordismo, el stajanovismo y otras formas de organización colectiva de la gente. Y claro, eso tiene efectos. ¿Qué pinta aquí Churchill? Pues nada, que me gusta una frase suya.
un hombre que decía bien las frases, no creo que las inventara necesariamente, pero una vez dijo, damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. Lo dijo con ocasión de que se plantearon si reformar la sede del plenario de la Cámara de los Comunes inglesa. Ustedes la habrán visto, es muy divertida, porque es muy pequeñita, están todos apretujados, llevan las carteras además para comer, estas cosas, se gritan, se levantan, y ¿por qué no lo cambian por una sala majestática en el país que es origen del parlamentarismo? Pues Churchill dijo, ¿por qué no? Porque esa disposición es esencial para el sistema bipartidista inglés, que es con el que ha sobrevivido la democracia mejor que en ningún otro sitio. Bueno, se puede discutir eso, pero creo que la observación general es muy, muy correcta. El espacio, la arquitectura, los edificios, las cosas, las formas en las que el modelo nos dan forma a nosotros, hasta el punto de que todo lo invaden. Por ejemplo, eso es un instituto cualquiera de Madrid que enseña orgulloso sus aulas. Pero fíjense que ahí está el aula de música, el aula de plástica, el aula de imagen, el aula de informática, y todas son absolutamente iguales. Todas son iguales. Eso es el Instituto Escuela de Madrid, gloriosa institución, que sale al aire libre. Hubo un tiempo en que, bueno, también hoy, pero hubo un tiempo más. El mundo educativo estaba obsesionado por la salubridad de los colegios, la salud de los niños, etcétera. Sacan, dicen, vamos al aire libre. ¿Y qué hacen? ¡Pah! Sacan el aula entera. Tengo muchas más imágenes de estas, de aquí y de otras partes, ¿no? Tanto, al aire libre, venga, con los 38 amigos, ¿no? Esto es una escuela Masái. Va un secretario de un sindicato mayoritario de enseñanza, ve la foto y dice, todo empieza con un buen maestro. Eso es todo lo que se te ocurre. Si ya tienes un maestro y se critica, ya está todo bien. Porque no hay aula, no sé si hay maestro, no estoy muy seguro de lo que hay, pero lo que sí hay es pupitre. No hay escuela, perdón, pero lo que hay es hasta donde podemos aula. Estos son los niños japoneses encantadores comiendo en clase. Está muy bien porque comen allí, porque luego limpian sus platitos, son muy cívicos, pero realmente hay que comer en orden de aula, en una configuración de aula. No lo hacen siempre, ¿eh? A veces mueven las mesas. Esto lo han adivinado. Es un campo de concentración de prisioneros vietnamitas. Están sufriendo reeducación y por lo tanto tienen una reaula. Esto es Ferrer y Guardia. Pero, escuela racionalista, terapia reformista, radical, bla, 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 pero aquí presentan que nosotros también tenemos un aula. Esto es una visión de lo que sería la educación en el futuro desde el año 1900. Exposición Universal de París, se encargan a unos dibujantes que dibujen cómo va a ser la cosa dentro de 100 años, y uno de ellos dibuja la escuela y se imagina lo que es el sueño de todo alumno, la ciencia infusa. El profesor mete los libros en una trituradora, no sé muy bien si por sonido, parece que por sonido, pero pues se podría perfeccionar y llegar con un calambre directamente, pero si van a hacer eso, ¿para qué están en un aula? O sea, ¿para qué están en los pupitres? Podrían estar en un sofá, o podrían hacer una camilla, si hay peligro o algo así, no, pero ahí siguen todos en el aula. Esto es una imagen de una página de homeschooling. ¿Cómo homescholarizar? ¿Cómo escolarizar en casa a sus niños? ¿Ustedes se imaginan en el comedor de casa montar un aula con todo eso? ¿Para eso lo sacamos de la escuela? ¿Para eso lo sacan de la escuela? Esto es lo que hizo la Junta de Extremadura en un momento que creyeron que renovaba enteramente la enseñanza metiendo ordenadores. Bueno, como no había para uno por alumno, pues uno por cada dos, ¿qué hicieron? Pues a todos niños los pupitres, y por supuesto los pupitres absorban lo que caigan. A lo mejor esas mesas antes de los ordenadores se movían, pero hemos traído un ordenador y que hemos hecho es reforzar el aula, devolverla incluso a su pasado. Eso es el aula que yo me encontré en la Facultad de Educación, en la que yo vine desde Sociología hace unos 10 años, y entonces yo quería que utilizaran ordenadores en clase los alumnos, y veo que hay un aula de portátiles, la pido, ¿y qué me encuentro? Me encuentro que que están atados con una cadena al banco y el banco atornillado al suelo, en la Facultad de Educación. No paramos de decir que si los entornos, que si no sé qué, que si bla, bla, bla. Bueno.
¿Cuáles son los futuribles? Porque he hablado del aula, pero el aula no es solamente el aula es esa centralidad del aula, es parte de la identidad, un profesor, un grupo, o sea, una clase, un grupo clasificado por esto, lo otro o lo de más allá, y un espacio cerrado, y es parte del hecho de que un centro es básicamente hoy un conjunto de aulas apiladas. Cuando apilas muchas aulas, viene bien tener unos servicios comunes. Por ejemplo, los servicios sanitarios, por ejemplo, un comedor, el despacho del director, un patio, etcétera, pero el modelo, el núcleo, siguen siendo las aulas. ¿Cuáles son los futuribles? Bueno, yo creo que los futuribles hoy son qué va a pasar con esas aulas, esos profesores y esos centros. En primer lugar, yo creo que estamos cada vez más avanzando, bueno, estamos avanzando muy poquito, pero estamos viendo ya en número suficiente un conjunto de centros que hacen algo muy sencillo, que es tirar algunas paredes. Tirar paredes, desatornillar muebles e introducir cierto nivel de tecnología. Lo habrán visto, no tiene un nombre claro, alguna la han llamado superaula, entornos flexibles, espacios abiertos, aulas flexibles, entornos de aprendizaje innovadores. Yo los llamo hiperaulas, porque me gustan poner nombres a las cosas, pero también porque creo que refleja tres aspectos que son los que me interesa explicar. Esas hiperaulas son hiperespacios, se mueven en un entorno hipermedia y tienen mucha relación con la hiperrealidad, por lo tanto mucho hiper. ¿Por qué son hiperespacios? Porque son grandes, como los hipermercados, pero también el hiperespacio, el concepto de hiperespacio es el espacio de 3 dimensiones más una, bueno, más de 3 dimensiones, pero típicamente más una, que es el tiempo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un colegio o a un instituto, el espacio está dado, la estructura del aula está dada y el jefe de estudios distribuye esas clases y los horarios. Una hora de 45 minutos, que es otra singularidad del sistema educativo, y no se puede hacer más. Lo que se hace en estas aulas, que ustedes habrán visto pues en reportajes, quizá en algún centro, en algún periódico, en algún libro, no lo sé, pero por ejemplo, pues aquí son más conocidos los diseños de Rosan Bosch, o el caso de los jesuitas de Cataluña, los 8 centros de jesuitas de Cataluña, el Padre Piquer de Madrid, los diseños de Prakash Nair, el Liceo Europa de Zaragoza. Les aseguro que hay unos cuantos y se están moviendo bastantes más. Lo que se hace, la forma más simple es coger los dos grupos de las dos líneas que casi todo centro tiene, tirar la pared en medio de sus dos aulas, absorber el pasillo y poner a 2 profesores o 3, generalmente era para 3, con ese grupo más grande. Cambiar los muebles para que sean muebles, como sean móviles, como su nombre indica, y meter un poquito más de tecnología. ¿Por qué ese es un hiperespacio? Es más grande, es flexible, por lo tanto no es un espacio dado, sino que es una dimensión que podemos modificar, no solo en las 2 dimensiones, mover los muebles con sus ruedas, etcétera, sino en las 3. Quitamos la tarima, ya hemos movido alguna vertical, normalmente, ponemos asientos altos, bajos, etcétera, incluso en el suelo, porque hay gente que prefiere el suelo, andar de pie entre los alumnos, digo. Por lo tanto, también hemos movido de tercera dimensión. Hacemos lo que queremos con el tiempo. Pasamos del gran grupo a un pequeño grupo, o sea, de todo el grupo a la mitad, a equipos de 6, 4, 8 personas, lo que sea, a trabajar individualmente. Pueden estar en distintas configuraciones unos alumnos y otros dentro de ese espacio, y por eso, como jugamos con todo eso, creo que es correcto llamarlo hiperespacio e insistir en esa reconfigurabilidad o flexibilidad, ¿no? Pero también tenemos hoy la posibilidad, con la tecnología, de sacar todo ese espacio fuera. El equipo de trabajo que está en una mesa en la aula física puede continuar en un tablero virtual allí mismo, o en el patio, o por la tarde, o cuando quieran, sin que invadamos su vida, que no se trata de eso, pero no están limitados por el espacio físico. Pueden contactar en cualquier momento, pero por lo tanto ese espacio tiene una continuación fuera. Segundo lugar, hipermedia. Hipermedia es el nombre que se da en el mundo de la comunicación a, digamos,
la transición sin fricciones entre los distintos medios, a la posibilidad de combinarlos, su hibridación, mestizaje, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que podemos hacer con todos los medios. Antes teníamos la lección en el libro y en la exposición del profesor, pero ahora podemos meter al profesor en un vídeo y llevárnoslo a casa. O nos puede mandar eso, la Flip Classroom, Blend, etcétera, también muy popular. No digo que haya que hacerlo, digo que se puede hacer, ¿no? Lo mismo que podemos coger la voz del profesor y convertirla en texto digital o impreso, o convertirla en braille, o al revés, o podemos combinar en cualquier soporte digital vídeo, audio, imagen, texto, etcétera, ¿no? Y con eso además podemos salir fuera de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? No tenemos una escuela centrada, un aula centrada en torno al texto y sus reflejos, por así decirlo, en voz y demás, sino que tenemos todo lo que queramos en los medios, con un alcance ilimitado. Tercero, hiperrealidad. El término hiperrealidad, bueno, se refiere a cuando es difícil distinguir lo real de su representación, o lo real de lo irreal, y eso a menudo el término nació más bien para hablar de desgracias. Por ejemplo, en la guerra de Irak veíamos una especie de videojuegos sobre los cohetes que iban para acá o para allá. Vamos a ver este. Y eso era malo. No percibimos el daño, los costes, etcétera, de esa guerra. Pero cuando entramos a la escuela no es así. La escuela está llena de representaciones y simulaciones, las usamos constantemente. No traemos la batalla de Lepanto, la contamos. No traemos la cordillera cantábrica, traemos un mapa. Bueno, lo que tenemos hoy es una capacidad creciente, cada vez mayor, de representaciones cada vez mejores. Es incomparable el mapa de España que yo tenía en mi aula con lo que hoy se puede hacer con Google Satélite, por ejemplo, o Google Street View, para mostrar lo que es la ciudad, o lo que es el país, o lo que es una isla, o lo que sea, o lo que es el mundo. Es incomparable el esqueleto que teníamos en el laboratorio de ciencias con lo que se puede hacer con una pequeña app que cualquiera puede descargar a su móvil y descomponer un cuerpo humano en todos los órganos imaginables, grande, pequeño, darles la vuelta, trocearlos, lo que haga falta. Es decir, la capacidad de representación y por lo tanto de educación, enseñanza y aprendizaje es muy, muy, muy superior. Segundo gran futurible es la codocencia. Y cuando digo codocencia, bueno, la forma más elemental es que en aquellos sitios donde se ha unido a dos grupos, lo típico ya digo es coger el segundo A y segundo B, por ejemplo, ¿no? Pero se puede hacer de muchas otras materias. Se puede coger segundo y primero. ¿Por qué no? Muchos centros que lo han hecho. De hecho, en España todavía la unidad básica de la enseñanza es el ciclo de 2 años, no el curso. Aunque tengamos la cabeza sumergida en la idea del curso y el curso metido en la cabeza, pero es posible, y hay centros que lo hacen. O hay centros que experiencias, por ejemplo, STEM, de proyectos que por un motivo u otro, esos u otros, juntan a profesores de distintas materias, alumnos de distintos grupos, y aunque sea temporalmente, digamos, configuran esa hiperaula, ¿no? Y entonces hay 2 o más profesores. La codocencia creo que es el segundo gran futurismo. El profesor aislado en su aula creo que es uno de los mayores males, de los grandes males del sistema educativo. De hecho, creo que los profesores, aunque generalmente les da pánico pensar en que les vean y en salir de esa zona de confort o por lo menos de protección que es el aula, a su manera lo perciben. Por ejemplo, en las encuestas TALIS de la OCDE, los profesores españoles dicen siempre que se quejan siempre de que no tienen ningún feedback, que nadie les ha dicho si lo hacen bien o lo hacen mal, nadie les ha acompañado, no han tenido oportunidad de aprender en la práctica, no han podido ver nunca a otra persona dar clase, etcétera. Bueno, eso es un problema. Es un problema en un oficio, una ocupación tan práctica como esta, ¿no? Cuando hablo aquí de codocencia, no me refiero al término codocencia, no tengo otro mejor, a veces se ha utilizado para designar
la situación en la que un profesor ordinario se ocupa de la enseñanza ordinaria en el aula ordinaria, pero tiene un par de alumnos de inclusión y son acompañados por un profesor de educación especial. No me refiero. Tampoco me refiero a que salgan los profesores del aula y se reúnan en la sala de profesores. Me refiero a que haya 2 o más profesores sobre el terreno. Me refiero, por tanto, a una codocencia entre iguales y me refiero además a una codocencia, y esto será más sorpresivo, con inteligencia artificial. Y explicaré por qué, porque creo que es lo que viene. ¿Por qué interesa el equipo de aula? Bueno, un equipo de aula, 2 personas saben más que una. Incluso si son maestros. No lo digo con ironía, lo digo porque hemos creado escuelas normales, así se llama, para hacer maestros clónicos durante siglos, decenios, incluso casi siglos. Y lo hemos hecho de manera que los maestros sean intercambiables. Entonces, si tienes que enseñarles a todos lo mismo, si lo hiciéramos realmente bien, si las escuelas normales realmente normalizasen, bueno, pues juntaríamos 300 maestros en una sala y sabrían lo mismo que uno, no más. Pero la gente aprende sobre el terreno, sobre la marcha, se va formando, etcétera, y por consiguiente se especializan, mejoran en esto o aquello, se les da mejor una cosa u otra, y por consiguiente 2 maestros tienen una cualificación más amplia que uno, no simplemente lo de uno 2 veces, ¿no? Entonces, maestros tienen más, etcétera. Cuando hay 2 o más docentes en un aula, la cualificación es más amplia, la diversificación es más fácil. El drama de un maestro que no puede atender a 30 alumnos iguales, no se reproduce simplemente con 2 maestros que están con 60. No es lo mismo 2 veces. Porque un maestro puede estar atendiendo a la generalidad, un docente puede estar atendiendo a la generalidad del alumnado, y el otro, fijarse especialmente en aquellos que en ese momento tienen un problema particular, una necesidad particular de apoyo, un grupo, una persona. O no tienen por qué entrar en pánico si un alumno se corta y qué hago con los otros 25 mientras me llevo hasta enfermería. Da más flexibilidad. Creo que supera el mantra de los ratios. A mí, hombre, yo soy profesor y me gustan las ratios más pequeñas, pero creo que es un problema endemoniado. Nunca, no habrá una ratio adecuada, nunca. Porque cuanto más disminuye la ratio, más pensamos en que tenemos que atender individualmente a los alumnos y más chocamos con que tenemos más de uno. Esas fotografías de antaño de un maestro cura con 60 alumnos no tenían problema de ratio. ¿Por qué? Porque les habían seleccionado los alumnos. Creo que la codocencia hace mucho más por la diversificación que cualquier aumento, por otra parte muy caro, muy complicado, en una sociedad que por lo demás envejece, etcétera, etcétera, de las ratios, ¿no? Creo que encaja muy bien lo que llamo inducción, porque se le suele llamar así, pero es un nombre horrible, pero es una manera muy buena de encajar la formación sobre el terreno de los nuevos profesores. Es decir, el sitio ideal para que un profesor que está entrando en la práctica docente se forme durante un tiempo, eso que discutimos ahora sobre el MIR, etcétera, es una clase que ya tiene al menos un profesor experto y, si es posible, 2. Creo que daría una continuidad a los proyectos que hoy no tienen. Esto es más un problema de la escuela pública, pero es un problema general. Se va el maestro, se fue el proyecto. Se va el profesor que hacía esto, se acabó la iniciativa. Si tú tienes 2 o 3 profesores en un aula, se puede ir uno y lo que se está haciendo sigue. Y creo también que reduce reduce la angustia entre las ausencias. Una profesora enferma o queda embarazada, o un profesor lo atropella un coche. ¿Y qué pasa con lo que estaba haciendo? No hay manera de lograr continuidad ahí. Bueno, cuando hay un equipo, hombre, si la atropella el coche a los 3, pues una desgracia, ¿no? Pero lo normal es que esta codocencia, digamos, sea bastante más resistente a los cambios imprevistos. Y he dicho codocencia con la inteligencia artificial. Déjeme, he hecho aquí una línea de tiempo, recordar unas poquitas fechas. 1997, Deep Blue venció al ajedrez a Kasparov. Hoy AlphaGo puede aprender en un cuarto de hora y vencer a todos los Kasparov. Deep Blue tuvo meses de preparación, toneladas de datos. 2011, Deep Blue venció a Ken y Brad. Ken y Brad eran los que ganaban todos los concursos de Jeopardy. Jeopardy es un concurso de preguntitas norteamericano, pero con truco, con una pista, con pistas falsas, es decir, no es simplemente búscame la capital de Francia. Y entonces los aplastó, sencillamente, ya entonces.
2015. G. Watson, en Georgia Tech, una prestigiosa universidad tecnológica de Estados Unidos, donde la estructura típica de una clase en Estados Unidos es que hay un profesor que da clase a mucha gente y luego tiene media docena o algo menos de asistentes, ayudantes, que resuelven dudas. Acompañan a los equipos, reciben a los alumnos, resuelven dudas por correo. Entonces ponen, entre los asistentes, ponen a una que es Jill Watson, que se llama Watson, como la ayudante de Sherlock Holmes y como el ordenador de IBM, que es falsa. Son estudiantes de informática y la inmensa mayoría de ellos no detectan que es falsa. Ven que es un poco fría, pero después, no, me parecía un poco sosa. Pero el caso es que Jill Watson cuela como ayudante de profesor. 2016. AlphaGo, ordenador de Google, vence al Go, que es mucho más complicado que el ajedrez, porque tiene muchas más posibles combinaciones, al campeón mundial, Lee Sedol, el coreano Lee Sedol. 2017, los que pongo en rojo es que me gustan más, pues son más pertinentes. IBM introduce el Teacher Advisor. Es una página, solo está en inglés, por desgracia, pero uno puede ir, apuntarse. Entonces, ¿qué hace Teacher Advisor? Te prepara la clase. A los 6 exactos, te prepara los materiales de la clase. Dice, mañana tengo que hablar en clase de los volcanes. Entonces Teacher Advisor dice, bueno, mira, hay estos 3 vídeos estupendos, este curso de Salman Khan, estas fotografías aquí hay una web que no sé cuántos, te lo prepara. 2017. Libratus, este es del MIT, me parece, ¿no? Otro ordenador vence a unos cuantos taúres del póker. Como el póker estaba mal visto, pues esto ha pasado más desapercibido, pero la diferencia en el póker es que entre el póker y todo lo demás es que en el póker hay que engañar a los otros. Y el ordenador aprende a engañar también a los. 2019. Project Debater, esta ha sido hace nada. Project Debater es otro ordenador Watson de IBM que ha ido a un concurso de oratoria en el mejor sentido, a convencer a la gente. Entonces ha ido a un debate junto a un inglés, Natarayan, que es el que gana todos los debates de este tipo. El concurso consiste en que a los debatientes, a los concursantes, que son 2 siempre, le dan 15 minutos para preparar un tema, 15 minutos, no más. Y luego tienen 4 minutos para la exposición, 4 para una segunda y 2 para un cierre cada uno. Y un público, el público ha hecho una encuesta antes y hace una encuesta después. Y en la encuesta después le preguntan si ha cambiado de opinión y cuál de los 2 concursantes ha sido más instructivo. Entonces, en esta ha ganado el humano, por los pelos. El humano convenció a más gente de cambiar de posición. Era un debate sobre si subsidiar o no la educación infantil. El humano estaba en contra y el robot a favor. Y el humano convenció a más gente de que no hay que hacerlo. Aquí habría perdido, seguro. Pero porque ese es otro país, no es Estados Unidos. Pero, ojo, yo les invito a que vean el debate porque lo interesante es cómo argumenta el robot. El robot que es una placa, que no se quiere engañar a nadie. Es un mamotreto, una especie de, como el menir de la Odisea del Espacio. Y el humano, ¿cómo argumenta el robot? Y el humano gana porque ha encontrado un punto débil en el razonamiento del robot y es más sutil. Pero ya quisiera yo tener este robot. Porque el argumento me lo sé de antes, pero preparar esta presentación lleva un tiempo. Tengo que buscar las fechas, buscar los nombres exactos, buscar no sé qué, la imagen está, asegurarme de que ese cuadro es ese cuadro. Todo eso lleva tiempo. Entonces yo para la noche antes le habría dicho, Watson, mañana tengo una conferencia sobre los futurismos en educación y quiero hablar de aulas, profesores y centros. Organiza el material. Y luego habría dicho, no, esto no, que la última vez los humanos me abuchearon por decir eso. Pero tú haces el trabajo, yo doy el toque final, artístico, digamos, con eso. El próximo desafío de los ordenadores es ganar a los humanos en StarCraft. Bueno, lo que quiero decirles con esto es que si aquí hay profesores y piensan en sus tareas y pensamos en nuestras tareas, en qué hacemos hasta que estamos con el alumno, cuando estamos con él, etcétera, etcétera, hay un montón de esas tareas
que puede asumir la inteligencia artificial. Hay un montón de tareas que sencillamente puede asumir. Y hay muchas de entre ellas que puede asumir mucho mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros. Por supuesto, tareas administrativas, la información rutinaria cuando es un examen que hay que llevar, cómo se presenta un trabajo, etc. La analítica del aprendizaje. En cuanto un alumno deje un rastro en algún lado que nosotros no percibimos. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tarda en leer un texto, en pasar una página? ¿Cuánto tarda en terminar una lección? ¿Cuántos errores comete en un examen? O incluso qué cara pone ante una cámara. El otro día vi un aula en la que los alumnos aparecen en un montón de ordenadores y hay un programa que dice cuántos de ellos están aburridos, o interesados, o apasionados. Y el profesor lo veía, la instancia, ¿no? Lo veía y tuvieron que quitarlo, pero por la angustia que produce el profesor. No porque no funcione, entonces bueno, lo han quitado y le dan los datos después. Pero que no se angustie, porque parecía ese episodio de Black Mirror en el que uno va perdiendo y ganando likes y termina neurosis. La inteligencia artificial es mucho más capaz que nosotros de encontrar patrones entre los datos masivos, da retroalimentación inmediata. Un profesor no puede dar retroalimentación inmediata a 30, ni a 20, ni a 10 alumnos, a no ser que les haga funcionar como un regimiento. Entonces sí les puede decir, desfiláis mal. Pero si no están desfilando, no puede hacerlo, es imposible. Ni tiene tiempo, ni tiene visión suficiente, ni nada. Pero un ordenador sí puede hacerlo. Quizá no pueda percibir ciertas cosas, pero otras sí. Puede adaptarse plenamente. Y podemos considerar esto, vamos a llamarlo, si quieren ustedes, el profesor expandido. ¿Vale? Igual que hablamos de la realidad expandida y... El profesor expandido, ¿no? Lo prometo, no está en perspectiva, creo que no lo tiene nadie, quitar profesores. Sería otra discusión, ¿no? Pero bueno, hoy no se trata de eso. Pero es posible una persona, Kasparov, cuando fue vencido al ajedrez, se enfadó muchísimo, se levantó, enfadado de la mesa y tal y cual, porque había ganado la primera vez, pero la segunda perdió, ¿no? Pero un tiempo después se ha convertido en un forofo de la inteligencia artificial y hoy en día se está trabajando cada vez más en organizar torneos de ajedrez. Claro, torneos entre ordenadores no tienen mucha gracia, ¿no? Pero organizar torneos entre equipos de inteligencia humana y artificial en ambos lados. El que ganó el concurso de oratoria le pasó lo que a mí cuando lo vi. Ojo, si yo tuviera esto para preparar mis intervenciones, menos intervenciones haría y qué bien me iría. Bueno, yo creo que tenemos un camino abierto ahí a la síntesis. Finalmente, el otro gran cambio, porque ya no me extendré más, es que si cambian las aulas y cambia la manera que más trabajamos, los centros tienen que cambiar también. ¿En qué sentido tienen que cambiar los centros? No voy a extenderme aquí en ello, pero es que llevo más tiempo trabajando en ello, y es menos novedad. Pero el modelo de centro que tenemos es un centro recinto, como dice el libro, un santuario, en que se pretende que el sexo, la droga, el rock and roll y todos los males de la sociedad queden fuera. Y eso tenía sentido cuando la sociedad era otra y cuando la única vía de llegada de ese saber para esos alumnos era el profesor. Hoy en día eso ha perdido todo su sentido. Hay una parte que tiene sentido, que es la custodia, el cuidado y la seguridad de los niños que queremos garantizar porque son menores, son niños y los mandamos lejos de casa, eso es correcto. Por lo tanto, en algún sentido, los centros tendrán que seguir siendo recintos, los que sabemos que no pasan otras cosas que podrían pasar en la calle, pero para todo lo demás ya no. Para todo lo demás, un centro necesita constantemente recursos. Cuando digo recursos lo digo en el sentido amplio, no solamente dinero, sino dinero por supuesto, pero también equipo, personas, saber hacer, actividades, instalaciones que están fuera. Y que están fuera, no piensen simplemente en los campos de deporte o cosas por el estilo, que sí. Piensen que estamos en una sociedad del conocimiento en la que todo el mundo, aunque una proporción cada vez mayor de gente, tiene una gama más amplia y una calidad más profunda de conocimiento y sabe cosas a las que los alumnos deberían poder acceder, pero que sus profesores no les pueden dar, porque no pueden darles todo. Entonces el profesor tiene que convertirse cada vez más
en quien garantiza, el diseñador de situaciones, entornos, experiencias, trayectos, etcétera, de aprendizaje. Eso significa en el aula que el profesor diseña ese contexto para un reducido grupo de alumnos, en el hiperaula, si quieren, en el aula tradicional no hay nada o hay muy poco que diseñar, pero cuando salimos del aula y vamos a la sala del centro, quiere decir que el centro tiene que tener otro tipo de relaciones con la comunidad. El centro tiene que trabajar con otros centros, eso lo van aprendiendo y entendiendo mucho, están aquí porque esto es una red de centros. Los centros tienen que trabajar con otras instituciones y empresas, asociaciones, etcétera, que existen en su entorno. Muchas de las cosas que queremos hacer en la educación las hacen mejor esos otros actores. O las haríamos mejor con esos otros actores. El centro tiene que trabajar con el público y con la comunidad. No le doy ningún sentido místico. Lo digo simplemente en el sentido de que puede haber una delegación del Instituto de la Mujer o una asociación feminista o contra la violencia de género en el barrio, pero aunque no lo hubiera o aunque la haya, habrá además mujeres, probablemente hombres, que saben de eso y que quieren hacer los otros y que están dispuestos a hacerlo con un colegio sobre eso. Hay que abrirse no solamente a lo formal, sino también a todo lo informal. Y hay que entenderlo como un intercambio en ambas direcciones. No es un deme, quiero más. Está bien, todo el mundo tiene una buena voluntad hacia los niños, la escuela, la educación, y algo se conseguiría, pero piensen también que los edificios escolares, públicos o privados, están en todas partes. Es una institución muy extendida. Muchos de ellos están muy infrautilizados. Muchos de ellos, una buena parte de ellos, duplican infraestructuras que se repiten para otras instituciones u otros colectivos. Por ejemplo, bibliotecas. ¿Qué sentido tiene ya una biblioteca física incluso, pero una buena biblioteca digital, quiero decir, con sus bibliotecarios, su sistema de búsqueda, de referencia, de asesoramiento, etcétera? ¿Qué sentido tendría tener una distinta para unos y para otros? Entonces, la escuela tiene que ofrecer algo también. Y piénselo como un intercambio, digo, no solamente de recursos, que te doy, te dejo mis instalaciones, te presto un ordenador, lo que sea, sino también un intercambio de actividades y un intercambio de ideas. No me extiendo más, me habían prometido un contador de tiempo ahí, ¿no hay? Si les interesan estas cosas, he contado algo más en estos libros, particularmente en el de Más Escuela, Menos Aula. Si les interesa la idea de la hiperaula, que creo que, bueno, para quien conoce esos entornos de aprendizaje, es solamente un nombre nuevo, a justificar o no, pero en esa página hay un enlace ahí que dice hiperaula, y ahí pueden encontrar un mapa de centros y centros donde han hecho cosas de este estilo, referencias, literatura científica, estudios de arquitectos, grupos de profesores, programas gubernamentales, que algunos hay que dan información y aportan en ese sentido. Incluso debo decir con orgullo y alegría que ese aula que han visto antes, que tenía los ordenadores encadenados a los pupitres y los pupitres atornillados al suelo, ha sido destruida y en este momento estamos construyendo una hiperaula en esa facultad grande, como ejemplo, y unas cuantas más, no tan grandes, que espero que estén en los próximos meses y de las que pueden saber más. Nada más y muchas gracias.